¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Julio Frías. Desde acá, desde el Teatro Provincial de Salta, Juan Carlos Saravia, en estas charlas desde el Provincial, para presentarles en esta oportunidad a un joven periodista de Jujuy. Estamos hablando de Diego Granda, que además es integrante de la mesa directiva de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. Ya quedamos conversando con Diego Granda en el Teatro Provincial. Diego Granda, bienvenido. Querido Whitey, un placer estar acá. Me encanta verte de nuevo. Realmente sí. Sos periodista, estás en Jujuy, escribiste, sos de gráfica, estás en televisión, haces radio, pero alguien me chusmeó una vez que por tus venas corren tinta, ¿es cierto? En el sentido de que venís de la gráfica. Sí, yo empecé en la gráfica, empecé de chico, con 21 años, firmé mi primer artículo en el diario La Nación, artículo sobre política y sociedad. Bueno, estudié de chico periodismo, hice una maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, que tiene un convenio con La Nación, una pasantía. De esa forma fue mi primera incursión en el periodismo gráfico. Y sí, efectivamente empecé en la gráfica, que es un mundo completamente distinto, ¿no? Puede que haya gente escuchando esta entrevista en este momento que piense en dedicarse a este oficio y uno dice, bueno, vos podés ser periodista gráfico, hacer televisión y hacer radio, hay un abismo entre esas tres. Y dentro de cada una de esas profesiones, y también lo digo como profesor de la Universidad de Periodismo en Jujuy, hay una especialidad distinta, que está bueno intentar pasar por la mayor cantidad posible para poder saber todas las potencialidades que tiene este oficio. Vos sabés bien, Whitey, de esto. Usted, Julio, también. Pero el tema es el siguiente, cuando vos estás en gráfica te da una escuela y un ejercicio que no te da ningún otro de los medios electrónicos, ¿no? La gráfica es distinta porque tiene una legitimidad distinta. Uno cuando lee un artículo de periodismo gráfico, ya sea en un diario, en una revista, hay un pacto de lectura en el cual quien está leyendo entiende que la persona que está detrás de un artículo se tomó el trabajo de realizar una cierta investigación o cierta entrevista, lo que fuera, y por parte también del periodista es distinto, porque uno al firmar, al poner la firma en una producción, está poniendo algo más que esa firma, ¿no? Que es el prestigio, las ganas, la pasión que uno le pone a esa actividad, ¿no? Es cierto que ahora ha cambiado mucho con la irrupción de medios digitales. Hoy en día hay un huracán de artículos copiados y pegados, nadie se hace cargo de quién dice, no se entiende muy bien quiénes están detrás de los sitios digitales, pero en la prensa gráfica, y como es justamente la revista Salvador también, me parece que eso se sigue respetando y es la parte más romántica, si se quiere, del oficio, que no hay que perderla porque hay mucha gente que la sigue valorando. Bueno, pero ahí entramos en el terreno de la honestidad intelectual, ¿no? Y de la ética profesional. Sí. ¿Y qué pensás de la meritocracia? ¿Dentro del periodismo? Me parece importante. Yo creo en la meritocracia. Creo que si... Por supuesto que ahí, por ahí entramos en un debate que es distinto de las oportunidades que tiene una persona y otra, porque hay diferencias, ¿no? Siempre. Pero me parece que es importante ganarse los lugares. Hay lugares que se honran también en la radio, en la televisión. Me parece que yo creo en el mérito, porque este es un oficio que requiere un cierto mérito, porque hay mucha responsabilidad detrás de un mensaje que uno da en un medio de comunicación, ¿no? Y el mérito tiene una relación directa con el prestigio, ¿no? En periodismo. Bueno. En el sentido de que si llegaste por algo, si sos columnista de La Nación y pones tu firma, no cualquiera firma. Si sos un columnista de Infobae, sos un tipo de peso, digamos. Bueno, ahí adentro, mi experiencia dentro de la redacción de La Nación, que después fui productor periodístico de La Nación Más, que es el canal, y antes también estuve en la gráfica y en el digital, ganarse la firma de un artículo es todo un tema. Que un artículo tuyo llegue a la tapa es casi que se vive como una pasión, una competencia sana, como un gol, ¿no? Y eso es peligroso porque en los medios digitales hoy no se ve, porque no existe la firma y no existe quizá la nota destacada, más allá de que esté que uno entre a la home de una página web y esté destacada, tiene una volatilidad muy
presente porque dura 2 horas. Entonces por ahí eso me parece que está bueno repensarlo dentro de las redacciones para no matar la esencia de este oficio, que es justamente hacer periodismo, ¿no? Contar lo que... dar nuestra mirada a la realidad, a lo que contamos, ¿no? Que para eso existimos, me parece. ¿Cómo te manejas en estos tiempos en los que el periodismo ha ido, por supuesto, ayornándose y adaptándose a los tiempos, pero también han aparecido ciertos tipos de fenómenos, como son, por ejemplo, hoy se habla mucho de la posverdad? Sí. Bueno, para mí hay esto que también se habla del sesgo de realidad y la teoría de la cancelación, creo que como en la sociedad nos está matando, ¿no? Esto de yo solamente voy a consumir contenido que venga a validar lo que yo previamente ya pienso. Y si eso no viene a alimentar ese propio, no sé si utilizar la palabra monstruo, pero ese propio sesgo de realidad que yo ya tengo, si no viene a hacerlo, voy a cancelar lo que vos decís, ¿no? Y ahí también aparece la posverdad, que es yo genero un relato y esto que digo es real porque yo lo sostengo. Exacto. Y ahí, entre una realidad de una persona y una realidad de otra, se genera un abismo que es muy difícil de unir, ¿no? Y eso creo que nos está matando porque nunca hay unión. Nunca hay unión, pero vos sabés que el tema de la posverdad que vos mencionabas, y vos también, se puso de gran moda en Estados Unidos en la campaña de Trump, ¿no? Pero nosotros los argentinos vivimos con la posverdad de hace 70 años. Hay una relación de un país que cuenta un relato y un país que cuenta una historia. Sí. Eso también es posverdad. Bueno, pero ¿cuál es relato y cuál es historia, no? Bueno, y ahí viene el tema. Sí. ¿Qué es, memoria o es historia? Porque, como insisto, creo que Álvaro lo dijo, está hablando con Álvaro, la memoria es una cuestión y la historia es otra. Tu memoria es distinta a mi memoria, a la memoria de él, pero la historia es una sola. Entonces, a eso me refería con el tema de la posverdad en este país. La historia también es relativa, porque siempre depende de quién lo esté observando, ¿no? Pero se documenta. Sí, pero me parece también que es importante el respeto. Cuando uno por ahí tiene una idea distinta a la que estoy escuchando, respetar que puede ser relativo. La historia la escribe quien puede escribirla también, ¿no? Actualmente, además de todas las tareas que desplegás, también estás trabajando en televisión. Sí. ¿Cómo ves la aparición de esta nueva figura que son los panelistas? En Jujuy no existe todavía. No llegaron porque acá en Salta sí, sé que existen. Jujuy todavía conserva los viejos formatos de televisión que extrañamente han adquirido un tinte de algo lindo de ver por ser casi únicos. En Jujuy, en Jujuy tenemos un solo canal de aire que es Canal 7 y canales de cable. Todos los noticieros mantienen el viejo formato de presentación de nota y, si se quiere, poca opinión, ¿no? Los formatos tradicionales, digamos. En noticias, sí. Claro. Que es algo que a mí también me gusta. Yo creo que es lindo escuchar todavía un buen copete, una buena intro. Es hermoso. Yo soy de la vieja escuela, pero me encanta cuando haces la introducción de la nota, hiciste el buen copete y la gana nota. La nota va. Y con respecto a los columnistas, me parece que uno no puede siempre saber de todo, ¿no? El columnista se sienta ahí en carácter de un sábelo todo. Claro, pero lo que pasa es que sí, ahí está la diferencia, perdón, quizá a ver si coincidimos. El columnista va y habla específicamente sobre aquello a lo que se dedica o se aboca. Que sabe, claro. En cambio, el panelista es un todólogo. Y eso, ahí yo no me siento cómodo con eso, porque uno tiene no solamente el derecho, no solo el derecho, sino también la obligación de decir, de eso no sé, ¿no? Correcto. Este tema no lo manejo. Correcto. Este tema no lo estudié, no sé. Ahora, vos tenés años de profesión. Sí. Entre los tres hacemos casi 600 años. Excepto él, pero entre vos y yo sumamos 200 seguro. Pero lo que te quiero decir es que en un momento dado de nuestra profesión nos transformamos en expertos en generalidades. Es peligroso, güey. Totalmente. Entonces, por una cuestión inclusive hasta redacción, nos faltó policial, anda a cobrar vos, anda a cubrirlo vos, hace esto. Y en radio y en televisión terminó siendo algo por el estilo. Y se terminó
desvirtuando todo, pero sí corremos el riesgo de ser un experto en generalidades. Y también yo veo algo en nuestro país y que pasa acá en el norte, de que hay un exceso de escuelas de periodismo y de locución también, ya que hablamos de televisión, que en muy poco tiempo de estudio dan un título a una persona que ya se siente capacitada para ejercer en un medio de comunicación, y no es así. Y los chicos que por ahí pueden estar mirando esta nota, que estén estudiando periodismo o que quieran hacerlo, es dispar el número entre cantidad de universidades o bueno, tecnicaturas de periodismo y locución en el país en relación al número de profesionales que después pueden ejercer en los medios de comunicación. Eso pasa mucho acá en el norte. Sí, y además convengamos que esto es como volar. Hay que tener horas de vuelo, ¿no? En un medio, como para decir... Eso me dice el jefe de noticias de donde yo trabajo, claro. Como para decir, bueno, me siento un poco más periodista, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, como en todo, ¿no? La experiencia te da sabiduría, eso es sin duda. Y estar al aire también es, uno mientras más lo hace, más relajado lo hace, y eso me parece que se transmite en la pantalla. Ahora, insisto, yo creo que el periodismo es una de las profesiones, en tu caso, un oficio en el mío, que continuamente tenés que estar actualizándote. En todos es un oficio, Whitey, el periodismo. Yo me refiero al título de grado. Ah, es decir, no Félix Luna era de oficio, no era... Claro. Vos podés ir a la universidad, pero después el trabajo del periodista es un oficio, porque es tener la mirada todo el tiempo intentando ver con esa... Sí, periodísticamente, ¿no? Lo que va pasando. Claro, porque uno no se termina de despegar nunca, ¿no? Del periodista que se va a ver. Yo ahora estoy de vacaciones y mira dónde estoy. Igual, claro, un placer estar aquí. Ese es otro tema. Las 24 horas del día sos periodista. También. Y también la gente así lo requiere, ¿no? Uno cuando... la televisión da mucha más exposición que la gráfica, pero estar al aire todos los días en un canal de aire es también ser periodista las 24 horas del día, porque a donde vas alguien te hace saber que te ve todos los días. Y hay una responsabilidad ahí. ¿Cuándo te atosiga esa responsabilidad? Bueno, en la pandemia fue difícil a veces, porque lo que generó la pandemia es que primero hubo un cerramiento de los circuitos informativos convencionales, ¿no? Se centralizó en los comités operativos de emergencia nacional, y en todas las provincias pasó. La información salió desde un núcleo muy cerrado, que estaba conformado por autoridades sanitarias, gubernamentales, de las fuerzas de seguridad, lo cual para mí nos perjudicó mucho a nosotros los periodistas de poder llevar información certera y depurada todos los días a la casa. Pero bueno, se han perdido muchas libertades dentro de la cuarentena. Sí. Yo creo, no sé si coinciden conmigo en Totalmente. Eso, pero fue de una forma excepcional, ¿no? Porque bueno, una pandemia que no es algo que pasa siempre, pero ahí hay un claro ejemplo de haber llegado atosigado fue la palabra, sí, todas las noches, porque uno también, por cómo se dio ese flujo de información, no había mucho que hacer desde el periodismo. La información era una y no había forma de interpelarla, y eso es muy peligroso también, ¿no? Y como docente de periodismo, sí, ¿cómo te tocó o cómo lidiaste, digamos, con la experiencia dentro de la pandemia de tener que impartir las clases? Porque convengamos que el periodismo demanda, ¿no? Imposible, Julio. Se dieron por Zoom las clases, pero no es lo mismo. Yo creo que eso también fue... En un momento creo que también se malinterpretó a muchos maestros, docentes que acusaban mucho desgaste emocional por dar clases audiovisuales, por Zoom o por la plataforma que fuera por internet, y es cierto que hay un desgaste ahí importante y que no es lo mismo. Por eso yo creo que hay que celebrar en esta mesa de conversación entre tres colegas la vuelta a clase, ¿no? Que esperemos se dé. Tiene que ser presencial. Presencial, claro. No hay forma no hay otra forma. No hay otra forma. Lo otro es un parche que sirve como algo provisorio. Con todo lo que implica, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos formatos televisivos, porque vos lo dijiste, estás trabajando en medios que todavía, en una provincia, que todavía mantiene los formatos tradicionales. Sí. Y de repente el desafío de tener que involucrarte con lo nuevo.
¿Cómo lo llevas? Bueno, mirá. ¿Cómo lo transmitís? Justamente hace una semana fui con un grupo maravilloso de gente, fuimos a escalar uno de los picos del Chañi en los Andes. Fuimos por la parte jujeña, por la parte de León, pero también se llega por acá por Salta, ¿no? Sí. Por el Nevado, me decías, Guay. Se cae, se accede por San Bernardo de la Zorra. Bueno, tuve dos experiencias particulares. Voy a contar una, que es la de doña Virginia Cari y don Eustaquio Valderrama. Son el único matrimonio que queda viviendo en la comunidad de se me borró ahora es justamente el nombre, de Ovejería, ¿sí? Departamento de Tumbaya, en la provincia de Jujuy. Durante toda la pandemia, su única compañía fue una radio AM, LW8. Parecía LB6, creo que la que tiene acá en Salta, ¿no? LB9. LB9, perdón, de gran expansión. ¿A qué voy con esta anécdota, si se quiere? Porque fue un encuentro muy emocionante, porque había sido la única voz distinta que habían tenido durante toda la pandemia. En plena era de digitalización de medios de comunicación, de youtubers, de redes sociales, de información circulando las 24 horas, todavía queda mucho de esto. Así como doña Virginia Cari y Eustaquio Valderrama, en muchísimas poblaciones de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, todo el norte argentino, los medios tradicionales, específicamente como este que es la AM, se escucha mucho. Y también pasa con los noticieros de aire, todavía se ven mucho. Entonces por ahí nosotros me parece que interpretamos el mundo con parámetros que vienen desde afuera, que hablan de la digitalización, incluso de la suscripción a medios digitales, de la desaparición de la prensa impresa y demás, que todavía hay que saber ver la realidad del norte de la Argentina, es distinta. De hecho, hay un informe que solamente el 63% del total de la población y del territorio argentino tiene cobertura de internet. Te queda casi la mitad sin ella. Bueno, ¿qué te habla de eso? Hay mucha gente que escucha, bueno, todo el departamento de San Martín, por ejemplo, de Salta, se escucha mucho esta radio jujeña que estoy nombrando. Eso pasa mucho. Porque tienen la única posibilidad de comunicación real es esa. Sí, y la falta de acceso a internet de tantas poblaciones, sobre todo el norte argentino, es un problema que acusa, ¿no? Porque hay una falta de decisión de alguien, ¿no? Bueno, ahí viene la crisis estructural de la que a veces se habla, ¿no? La desigualdad que nunca se termina de igualar, ¿no? Tanto que se habla del ferrocarril, por ejemplo, Guaiti, ¿no? El ferrocarril Belgrano, el plan Belgrano, y bueno, internet es de mínima el nuevo ferrocarril, ¿no? Me parece. Sí. No sé si coinciden. Yo coincido plenamente, porque aparte es la mejor forma de transmisión, si bien es cierto no es la superior, es la mejor forma de transmisión de información. No existe nada que te iguale más. Yo creo que la pandemia lo que hizo también fue poner en manifiesto eso. Vos, desde un pueblo chiquito, puedes trabajar haciendo home office tranquilamente, como si yo desde mi oficina. Ahora, en esa desigualdad de la que hablamos y que desgraciadamente todavía no logramos ponernos al día, ya desde hace décadas a esta altura, ¿cómo te toca a vos, que ves la realidad y que la palpás a la realidad como periodista en una provincia como Jujuy, teniendo en cuenta que Jujuy tiene una población bastante diversa, porque convengamos que Jujuy está conformada no solamente por el propio jujeño, sino también ya hay generaciones de bolivianos que se han instalado y la población jujeña ha crecido demográficamente, pero también ha traído desgraciadamente eso, un problema crítico que hasta el día de hoy no tiene solución y que es el problema habitacional. Sí. Sí, hay mucho asentamiento, ¿no? Que eso demuestra la necesidad de mucha gente de acceder a una vivienda digna, ¿no? Sí, sumado a eso, digo, ¿por qué lo traigo? Sí. Porque sumado a eso, la densidad demográfica trae también el hecho de que al haber más niños, también las escuelas, la capacidad de las escuelas para poder albergar a esos niños, ¿no? Y donde la población se va volcando hacia la ciudad, ¿no? Bueno, hay mucha, en el campo ya las generaciones no se quedan, recién hablábamos de la gente que escucha M, solamente quedan los abuelitos, hay mucha deserción del campo porque se van a la ciudad, ya la gente joven no se quiere quedar.
Y con respecto a Bolivia, yo creo que existe un gran pueblo que empieza en Ecuador, y que es el mundo andino, ¿no? Y que baja hasta el norte argentino, en el cual Jujuy es más parte que Salta quizá de eso, por lo menos no hay forma, si se quiere, de relevarlo, ¿no? Pero Jujuy tiene mucho más que ver con Bolivia, con Perú, tiene y con mucho Ecuador, más que ver con que el con mundo Buenos andino. Aires. Sí. Es más, nosotros Salta no tenemos nada que ver con Buenos Aires. Pero Salta por sí. ahí tiene me parece un círculo un flujo de intercambio un poco más fluido. Jujuy tiene mucho vínculo con Bolivia, y es cierto, hay muchas comunidades, hay muchas familias que ya no solamente que están arraigadas en nuestra provincia, sino que han tenido descendencia, lo cual la convierte en una provincia muy rica, muy diversa, me parece. Sin duda. Pero sí hay un problema demográfico que hay que atender, sin dudas también. Vos sabés que, volviendo un poquito al periodismo, Sí. en esta época de internet, hace muchos años, cuando yo era joven y estudiaba, Allá por la época con Alberdi, el profesor nos decía que la mejor forma de esconder las cosas es ponerlas bajo la luz. de esconderlas. Es ponerla bajo la luz. No hay nada que enceguezca más que la luz, no hay nada que oculte más que la luz. Y ese concepto se utiliza mucho en internet, es tal nivel de información Que se pierde. que se pierde. ¿Cómo luchas contra eso? Complicado, ¿no? Bueno, ahí aparecen los medios de comunicación. Uno entiende que en un medio de comunicación tradicional hay alguien que se toma el trabajo de depurar esa información, chequearla Exactamente. y brindarla a la audiencia. Por eso yo creo que todo medio que existe en un montón, jujuytanto.com, en Salta también, Salta, muy Salta, no quiero nombrar ninguno, pero están son circunstanciales, porque hacer periodismo no es copiar y pegar, hacer periodismo no es buscar el clic, ¿no? Sí, le puede servir como un negocio circunstancial a cierta persona, pero un medio de comunicación es otra cosa. Yo por eso celebro contenidos como la revista Salvador Waiti. Usted Una lo sabe. aventura. Es Pero es también. una aventura eso. Es difícil porque tampoco no te apoyan los privados, y es necesario, y esto siempre lo venimos repitiendo desde el Foro de Periodismo Argentino, desde FOPEA, la necesidad de leyes de pauta oficial, ¿no? Un reparto equitativo para ayudar justamente a los más débiles en nombre del fortalecimiento del sistema democrático. Eso no ocurre porque ningún gobierno toma la decisión, pero debería existir una ley nacional y todas las provincias deberían tener también sus adhesiones, me parece. Ahora que mencionaste a FOPEA, Sí. sos parte del directorio, ¿no? Soy de la comisión directiva, sí. Del nuevo directorio que ya está hace un poco más de un mes, de la mano del presidente Fernando Ruiz. Para aquel que no conoce, Sí. El Foro de Periodismo Argentino para que se entienda, básicamente es un grupo de periodistas, se ha sentado hace más de 10 años en una mesa chica, tomando café, o más bien cerveza, no importa el detalle, y han dicho, bueno, hay que elevar los estándares de producción periodística del país, y para eso nos tenemos que unir. Y ese grupo de 10 personas terminó siendo hoy un grupo de más de 700 colegas de distintas provincias del país, en la cual debatimos, tenemos cursos de capacitación, tenemos becas de investigación, tenemos 2 congresos, uno muy importante en Córdoba y otro en Buenos Aires, Correcto. relevamientos, y defendemos tenemos un código de ética en el cual defendemos lo que nosotros interpretamos que es la forma en la que tiene que desempeñarse este oficio. Dije oficio, Waiti. Bien. y para el colega o la colega que esté mirando, escuchando, joven o de cualquier edad, Sí. que quiera sumarse. Tienen que escribir al foro. Hay muchos salteños, creo que son 9 si no me equivoco. Pero también está bueno que se sumen generaciones nuevas. Tienen que escribir al foro. FOPEA se encuentra fácil en Google. Bien. Y de mi parte, por lo menos la última, ¿cómo te llevas con las redes sociales en el sentido de cuál es tu dinámica dentro de las redes? ¿Es más Sí. personal, más profesional, un poco y un poco? Ahora estoy de vacaciones, pero estoy hace 2 años, 4 horas por día al aire, entre noticiero y radio. Entonces ya las redes sociales las uso para mí, para subir la cerveza que me tomo, el viaje, amigos, asado.
Facebook lo uso un poco como herramienta profesional, LinkedIn también, como todos. Twitter lo utilizo como una herramienta, una fuente de información. Que es la fuente básica, pero también la fuente más sucia, ¿no? Y en Twitter empiezan todas las operaciones Sí, mediáticas, todas, ¿no? Así sí, que sí. hay que tener un cuidado. Pero es también la mejor fuente de información que puedes sacar inmediatamente. Twitter es bastante interesante analizar lo que sucedió con esa red social, que es una red social de afuera, pero acá puntualmente en Argentina, en un principio fue una red muy de los periodistas. Todos estamos ahí, todos seguimos a la competencia, todos intercambiamos información y ahí, como te digo, empiezan todas las operaciones mediáticas siempre. Yo me acuerdo cuando salió Twitter, los jefes de redacción, ábranse una cuenta en Twitter. Sí. Te exigían que la tengas. Ahora te dicen, Cierren. cierren la cuenta en Twitter. Ahí circula basura. Sí. Hay que volver a la calle también, ya que hablamos del periodismo. Ese es otro tema. Sí. Las redes, la televisión, todo el medio electrónico nos alejó a nosotros como periodistas de las calles. Hemos dejado de tomarle el pulso a la realidad y lo único que hacemos es tener una visión un poco lejana. Sí, pasar a la virtualidad, ¿no? Exactamente. Pero el mundo que ocurre en la virtualidad, en Internet, no es el mundo real. No, por eso. Pero uno se confunde mucho. Exacto. Hemos generado un microclima que no tiene sentido. Que no tiene ningún sentido porque no es real. Uno no puede, como vos decís, sondear un clima social de determinado tema en redes sociales. No hay forma. Los políticos lo hacen y pagan ese servicio de consultoría. Pero los medios de comunicación me parece que no tenemos que perder esto del lapicito, la agenda e ir a preguntar vecino por vecino qué opina de determinado tema. Según decían, y ya me voy terminando, el periodismo es la profesión que más café se toma Sí. y que más abogados para divorcio se paga. ¿Coincidís con eso? Me pasó. Coincido, sí, coincido. El periodismo es viajar 8 horas o cambiar de ciudad solo para tomarte un café y pedir un dato de un determinado tema para poder publicarlo. Eso es el verdadero periodismo, me parece. Y cuando llevas la noticia a tu casa, no estás llevando simplemente la noticia, estás llevando un mundo a tu casa. ¿Te termina perjudicando? No, como toda profesión me parece, uno ya depende de la madurez emocional de cada uno, ¿no? Pero hay que saber diferenciar lo que queda en el medio de comunicación, que por ahí uno realmente transmitimos cosas duras, difíciles y muy buenas también, ¿no? Pero hay que saber disociarlo, me parece, si no te volvés loco. Pero creo que no es esto inherente solamente al periodismo, le pasa a prácticamente todas las profesiones. Queda ahí. Quedamos. Diego, muchas gracias. A ustedes, un placer. ¿Te gustó? Muy bueno. ¿Pasaste bien en el teatro? Excelente.